prácticas sobre tabaquismo en trabajadores de farmacia. El equipo de investigación estuvo conformado por Reinaldo Bencosme, Angie García, Paola Taveras y el doctor Sergio Díaz como nuestro asesor. Muy bien. En República Dominicana, las investigaciones realizadas en cuanto a tabaquismo excluyen notoriamente a los trabajadores de farmacia en cuanto a sus conocimientos, actitudes y prácticas sobre el tabaquismo. Ahora bien, internacionalmente se han realizado muchos estudios que demuestran que los farmacéuticos son eficaces a la hora de realizar asesorías antitabáquicas. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta de que los mismos perciben barreras y obstáculos que los limitan a la hora de sus acciones antitabáquicas y además de que existe una alta tasa de consumo de tabaco entre estos profesionales. Son muchos los estudios que sirven de base para nuestra investigación. Entre estos tenemos el de Smith y otros, donde nos dimos cuenta que el 38% de los farmacéuticos nunca recibieron entrenamiento sobre tabaquismo. El 53% de ellos percibió que el sentimiento de intrusión era una barrera que los limitaba a la hora de sus asesorías antitabáquicas. Y el 27% lo fue la falta de tiempo. Otro estudio tenemos Salas y otros, donde el 7% de los farmacéuticos eran consumidores de tabaco. El 76% nunca indagaba sobre el estatus fumador de sus clientes y el 33% nunca recibió capacitación antitabáquica, y como las barreras encontraron en la falta de tiempo en sus clientes y la falta de interés. Ashley reportó que el 70% de los trabajadores de farmacia mostraban actitudes positivas frente al tabaquismo, que el 50% pensaba tener un rol determinante a la hora de las asesorías antitabáquicas, pero menos del 40% realizaban estas prácticas. También Dossier, que fue un estudio que se realizó en República Dominicana sobre tabaquismo, demostraron que el 50% de los trabajadores de farmacia eran fumadores, 12% eran exfumadores, y entre las barreras principales encontraron la falta de tiempo y la falta de conocimiento sobre la efectividad de sus interacciones antitabáquicas. Muy bien. Como objetivo general tuvimos evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de los trabajadores de farmacia sobre tabaquismo en la ciudad de Santiago de los Caballeros durante el periodo julio-agosto de 2013 y febrero de 2014. Entre los objetivos específicos obtuvimos determinar los conocimientos sobre tabaquismo en los trabajadores de farmacia, determinar las aptitudes sobre tabaquismo en los trabajadores de farmacia, determinar las prácticas sobre tabaquismo en los trabajadores de farmacia, relacionar los años de experiencia laboral con las prácticas sobre el tabaquismo en trabajadores de farmacia e identificar si los trabajadores de farmacia han recibido capacitación formal sobre tabaquismo. Por otra parte, determinar si los trabajadores de farmacia piensan que brindar consejería antitabáquica es beneficioso para sus clientes, determinar la opinión de los trabajadores de farmacia sobre su rol en el cese de tabaquismo, determinar el estatus de consumo de tabaco de los trabajadores de farmacia, determinar las principales barreras percibidas por los trabajadores de farmacia al momento de brindar consejo sobre el tabaquismo. Muy bien. Esta investigación fue de tipo descriptivo transversal, de fuente primaria, y se llevó a cabo mediante entrevistas dirigidas a los trabajadores de farmacia de la ciudad de Santiago de los Caballeros en el periodo julio-agosto 2013 y febrero 2014. La unidad de muestreo fueron las farmacias tipo botica y farmacias comerciales de la ciudad de Santiago. La unidad de análisis fueron los trabajadores de farmacia de dichas farmacias que cumplieron con los criterios de nuestro trabajo.
Para la selección de las farmacias se utilizó una tómbola, o sea, fueron elegidas aleatoriamente mediante las listas que nos fueron proveídas por la BPSS y la PROMESE, respectivamente. Ok, vale. Entre los criterios de inclusión y de exclusión tenemos de inclusión que sean trabajadores de farmacia con licenciatura, técnico o auxiliar en farmacia, que sea dependiente de farmacia. Esto quiere decir que trabaje en la farmacia pero no tenga título de licenciatura o técnico o auxiliar en farmacia, pero que interactúe directamente con el cliente. También que sea en la ciudad de Santiago y que después de haber leído el consentimiento verbal hayan aceptado participar en nuestra investigación. Entre los criterios de exclusión tenemos a los trabajadores que no tengan contacto directo con los clientes, ya sean los repartidores, el personal de limpieza, que no cumplan con la definición de trabajador de farmacia, que sean farmacias intrahospitalarias, es decir, que se encarguen de surtir a los hospitales de medicamentos, o sea, que no vendan fármacos al público. Y que después de haber leído el consentimiento verbal, se niegan a participar de nuestra investigación. Entre las variables que medimos estuvieron trabajador de farmacia, conocimientos sobre tabaquismo, actitudes sobre tabaquismo, prácticas sobre tabaquismo, experiencia laboral y capacitación formal sobre tabaquismo. Hay que destacar que para las variables conocimientos, actitudes y prácticas se llevó a cabo, se le dio una puntuación y acorde a esta puntuación pudimos conocer el nivel que tenían estos trabajadores de conocimiento. Entre otras variables tenemos consejería antitabáquica, estatus de consumo de tabaco y las barreras. Ok. En el instrumento de recolección se ajustó un formulario que fue obtenido de un proyecto internacional llamado el proyecto WT. Este formulario fue suministrado a nosotros por la investigadora principal de esa investigación. Nosotros le hicimos unos ajustes para que pudiera cumplir con nuestros objetivos. Contó con 47 preguntas y estas fueron divididas en 5 sesiones. Para los procedimientos técnicos y métodos de recolección de la información, una vez obtenidas las muestras de las farmacias, tanto de botica como comerciales, se procedió a visitar cada una de las farmacias en horarios matutinos y vespertinos durante los meses julio y agosto, como había dicho, en febrero de 2014, y al llegar a las farmacias se procedió a informar sobre nuestro trabajo a los trabajadores de farmacia y una vez leído el consentimiento, si deseaban participar, pues le hacíamos las entrevistas. Para la tabulación, codificación de la información, utilizamos Excel 2010 y SPSS. La prueba que utilizamos en SPSS fue chi cuadrado con un nivel de confianza del 95%, un error máximo de un 5% y un valor de P de 0.5%. Entre las consideraciones éticas, nuestro trabajo estuvo basado en los principios bioéticos de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, donde de acuerdo a que no se violaran ninguno de los derechos humanos de las personas que iban a participar en nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar a lo que es el análisis y discusión de los resultados a cargo de Reinaldo Bencosme. Bien, de manera introductoria al análisis y la discusión de los resultados, no está de más decir que la unidad muestral fueron 154 farmacias, ya tanto botica como comerciales. De este total,
se entrevistaron 170 trabajadores de farmacia. De estos, 18 provinieron de boticas y 152 de farmacias comerciales. 50 fueron masculinos y 120 fueron féminas, y 41 fueron licenciados en farmacia, 78 técnicos o auxiliares de farmacia y 51 dependientes de farmacia. Bien, en cuanto a los conocimientos sobre tabaquismo en el trabajo de farmacia, se evidenció que sí existe una relación en cuanto al grado académico del trabajador de farmacia y los conocimientos que estos poseían. Dígase que a mayor grado académico tenía el trabajo de farmacia, mejores eran sus conocimientos ante la problemática del tabaquismo. Pero de mayor importancia al conocer cuáles fueron los mejores conocimientos y los peores conocimientos sobre el tabaquismo de los trabajadores de farmacia. Bien, el mejor de su conocimiento fue que un 98% de los mismos acertó en que el consumo de tabaco es dañino para la salud, lo cual es un conocimiento general o básico, mientras que tan solo un 25% conoció que el consumo de tabaco es una causa de cáncer de vejiga demostrable. Esto podría denotar que los trabajadores de farmacia tienen unos conocimientos básicos o generales sobre tabaquismo adecuados, mientras que aquellos conocimientos más profundos, lo que pueden estar relacionados a los efectos adversos del tabaquismo, al manejo de la farmacoterapéutica del mismo, puede que sean más deficientes. Asimismo, Sabah y otros en Australia observaron que el mejor conocimiento de los trabajadores de farmacia de dicho país fue que ellos conocían de manera profunda los efectos adversos del tabaquismo, contrario a lo que nosotros encontramos en nuestra población, pero sí tuvieron un gran déficit en cuanto al manejo de la farmacoterapéutica del mismo. En cuanto a las actitudes sobre tabaquismo en los trabajadores de farmacia, no se pudo evidenciar por la prueba de Chi cuadrado que hubo una diferencia significativa en cuanto a su grado académico y de las actitudes que poseían ante el tabaquismo. Sin embargo, sí se puede observar cierta tendencia en la gráfica a que con mayor grado académico mejor son sus actitudes, aunque en general se puede decir que sus actitudes son buenas. La peor de sus actitudes fue que tan solo un 50% de ellos opinó que su clientela deseaban que ellos se involucraran en lo que es las prácticas antitabáquicas, dígase consejería antitabáquica o otro tipo de orientaciones, lo cual es muy llamativo porque debemos recordar que los principales predictores de las prácticas van a ser las actitudes, y esa es una actitud bastante importante, ya que si ellos piensan que sus clientes no desean que ellos le brinden consejería, pues no se van a involucrar en dicha actividad. Asimismo, Ashley para el 2007 en Canadá observó que un 35% de los trabajadores de farmacia de Canadá también tuvo la misma opinión. La puedo pasar. En cuanto a sus prácticas sobre tabaquismo, los trabajadores de farmacia se puede decir que fueron bastante pésimas, donde tan solo un 87% en general, donde un 87% en general tuvieron unas prácticas, la peor de las calificaciones, lo cual era deficiente, unas prácticas deficientes antitabáquicas, y eso se puede relacionar a lo que dije anteriormente. Podemos ver que los trabajadores de farmacia, al parecer, tienen unos conocimientos generales sobre tabaquismo adecuados, pero los conocimientos más profundos, como son aquellos ligados a los efectos adversos del mismo y el manejo de la farmacoterapéutica de ellos, pues puede que esto lo limite, ya que si ellos no conocen cuáles son los efectos adversos del tabaquismo, ellos no entienden cuál es la problemática como tal de dicha práctica tabáquica. Y además, si no saben cómo se maneja y cuál es la farmacoterapéutica del tabaquismo, pues no se van a involucrar en dicha práctica de darle consejería a sus clientes, porque no tienen la confianza de realizar dicha actividad. Es por eso, incluso en cuanto a las actitudes, debemos recordar lo que dije anteriormente. La peor de todas fue que ellos no pensaban que sus clientes deseaban que ellos le brindaran consejería antitabáquica. Si ellos tienen dicha opinión, pues no se van a involucrar en dicha práctica. Es por eso que incluso me atrevería a decir que la peor de su práctica fue indagar o preguntar el estatus de consumo de sus clientes, ya que esta sería como el primer paso, el primer escalón a realizar ante un cliente que queremos darle asesoría antitabáquica. Debemos saber si es consumidor o no. En otro lado, la mejor de sus prácticas fue la que brindaron orientación antitabáquica, la frecuencia con que brindaban orientación antitabáquica a las mujeres embarazadas, pero aún así esta práctica fue muy deficiente.
Asimismo, en Costa Rica, Salas para el 2012 y Chad para el 2013 en Taiwán determinaron que en Costa Rica, por un lado, en un 76% nunca indagó sus clientes si eran consumidores o no de consumo de tabaco. Muy importante porque ese es otro país que también está en Latinoamérica. Sin embargo, en Taiwán se vio todo lo opuesto, un país que está en otro continente. Se observó que ellos siempre, en un 100%, preguntaron a sus clientes si eran consumidores de tabaco o no. Ahora bien, en cuanto a la experiencia laboral del farmacéutico en relación a sus prácticas antitabáquicas, en nuestro estudio observamos que no existía ninguna relación. Dígase que la experiencia del farmacéutico laborando en una farmacia no influyó ni positiva ni negativamente ante sus prácticas antitabáquicas. Pero Salas en Costa Rica y Smith en New York observaron que la experiencia laboral del trabajador de farmacia sí influyó positivamente en lo que son sus prácticas antitabáquicas. Ahora bien, pasando a otro acápite, nuestra investigación comprobó que la mayoría de los trabajadores de farmacia no tienen el conocimiento general, pero no es necesario para dar la capacitación formal sobre la consejería sobre tabaquismo. Dígase un 87%, dato que es muy elevado y contrarresta con lo que encontró Meshack en Texas y Smith en New York, con un 44 y 38% respectivamente. Por otro lado, Prokhorov afirmó que si a los trabajadores de farmacia se le daba el entrenamiento adecuado para ello abordar a sus clientes, eso puede jugar un papel clave en el cese del tabaquismo, por lo cual nuestra investigación concluye que si a los trabajadores de farmacia de nuestro país se le entrena adecuadamente y se le da los conocimientos adecuados para que sus clientes sepan cuáles son los prejuicios de los productos derivados del tabaco, esto puede jugar una pieza clave en el cese del tabaquismo en la República Dominicana. Sobre el estatus de consumo, se evidenció que no hay relación entre el grado de conocimiento y el estatus de consumo de los trabajadores de farmacia. Dígase un 9.4%. Por otra parte, Dossier en su trabajo sobre trabajadores de salud, que no solo abarcaba a trabajadores de farmacia, sino enfermeras y médicos, encontró que el 15% de su población era consumidora de productos derivados del tabaco, mientras que en otros países como Costa Rica y en Estados Unidos tenían menos del 6 y el 5%, por lo cual nosotros concluimos que nuestros trabajadores de farmacia al tener un nivel tan bajo de conocimiento sobre el tabaquismo, puede hacer por eso que tengan un nivel más alto de consumo de productos derivados del tabaco. Entre los factores que esto tenían que le impedían para dar esta consejería, el principal fue el miedo que se tuviera en que los clientes no tuvieran tiempo para recibir esta consejería, con un 82%, y el que menos resultó y el que más nos llamó la atención fue la falta de pago. Entre las limitantes que estuvo en nuestros estudios fueron las siguientes. Hubieron 17 cuestionarios que fueron autoadministrados, pero revisados con nuestro asesor, el doctor Díaz, y se decidieron que no se sacaran de nuestro estudio. También la duración de la entrevista tuvo planteado que duraran 15 minutos, pero al momento de abordar a los trabajadores de farmacia, estas se prolongaron entre 30 minutos y 1 hora. Por otra parte, también se tuvo que añadir un mes más para la recolección de datos, porque hubieron 7 cuestionarios donde hubieron errores y entonces decidimos, para no quitarlo, volver a repetirlos. ¿Qué concluimos? Que los trabajadores de farmacia tienen conocimientos generales sobre el tabaquismo, pero no lo suficiente para dar la consejería antitabáquica. Que entre la barrera principal, la que ellos piensan, la principal para ellos es la falta de tiempo por parte del cliente, y la que menos le llama la atención es la remuneración, por lo cual pensamos que los trabajadores de farmacia están dispuestos a brindar prácticas antitabáquicas sin una gran remuneración económica.
¿Y qué recomendamos? Que se creen reglamentos que rijan el proceso de aprendizaje de los trabajadores de farmacia para el manejo del tabaquismo, y que las farmacias deberían exigir a los trabajadores de farmacia que dieran consejería antitabáquica, y que eso también reconocieran cuáles de sus clientes son consumidores de productos derivados del tabaco, y que en nuestro país se sigan haciendo más estudios en trabajadores de farmacia enfocados en por qué sus prácticas son tan deficientes. Muchas gracias.